Vamos a hacer una oración entonces, hermanos, para comenzar. Vamos a orar al Señor. Amén. Nuestro Padre, te damos gracias en esta tarde. Padre, buen día. Señor, poder estar una vez más reunidos para una vez más, Padre amado, ir a tu palabra y poder, Señor, aprender de ella. Bendícenos en esta tarde a todos los hermanos que están reunidos, Padre amado, con el propósito, Señor, de estudiar tu palabra y aprender más de ella, esperando, Señor, que tú nos guíes y nos ayudes para poder comenzar bien y terminar bien esta tarde. Que tu Santo Espíritu sea el centro, Padre amado, de esta enseñanza. Enséñanos, Padre eterno, guíanos por senderos divinos. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos que están conectados en esta tarde, esperando que el Espíritu Santo nos guíe y nos lleve cada día a la verdad de su palabra. Recuérdese que el domingo pasado estuvimos viendo sobre la paternidad y es bien interesante, hermanos, saber que tenemos un padre que siempre está con nosotros y que Él nos ayuda, hermanos, en todas nuestras necesidades. Un Dios que nos provee y que nos protege. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, como base para esta tarde. Y búsquese en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15 al 17. Vamos a leer allí la palabra del Señor. Juan 14, 15 al 17. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. El versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. De la palabra del Señor. Vamos a continuar un poco sobre la paternidad de Dios. Y usted sabe que Dios es perfecto. Tenemos un Padre perfecto. Y tenemos un Padre que nos aconseja. Según lo que dice Salmos 37:4. Él es nuestro consejero. También Él nos protege, según lo que dice el Salmo 91. Él siempre ha sido nuestra protección. Él nos da descanso. Mateo 11:28. El Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él es paciente. Él nos ama. También como Padre nos labra y nos poda, según lo que dice Juan 15, 1 y 2. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, ¿verdad? Y dice, vosotros solo sois los pámpanos. Así es que Él también nos ama. Y tenemos también a Dios como un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios que nos moldea y nos forma. Tenemos un Dios compasivo, un Dios que nos consuela. Estamos hablando de que tenemos un Padre, ¿verdad? Que está con nosotros y todo lo que Él hace a favor nuestro. Él nos bendice con toda bendición espiritual. No hay nada que el Padre haya reservado para sus hijos. Él nos ha dado todas las cosas.
Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Eso dice Efesios 1:3. Él es misericordioso y nos da paz también. Él es fiel. Él nos corrige y nos disciplina, según Hebreos 12:5 al 11. Dice que el Padre corrige al Hijo que ama y lo disciplina. También tenemos un Dios que no es parcial, ni tiene favoritismo para nada, porque Dios no hace excepción de personas. Y eso lo vemos en 1 Pedro 1:17. Tenemos un Dios que nos perdona, un Dios que es amoroso con nosotros. Tenemos un Dios santo. El carácter de Dios es santo, su nombre es santo. Tenemos un Dios también verdadero y justo. Sus juicios son justos y verdaderos. Ahora, hay propósitos, hermanos, de nuestro Dios. Tenemos un Dios amoroso, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial es amoroso. Los propósitos amorosos de nuestro Padre Celestial para el hombre incluyen siempre Dios está dispuesto a contestar la oración. Y en cuanto, hermanos, a la oración, yo decía en la vez pasada que estaba hablando de la oración, que Dios a veces nos contesta de inmediatamente, pero a veces tenemos que esperar la respuesta de Dios. David dice, pacientemente esperé a Jehová, pero muchas veces Dios no nos concede eso que le pedimos y a veces es porque le pedimos mal. Pero siempre está dispuesto a contestar nuestras oraciones. Mateo 7:11 dice, pedid, ¿verdad? Y recibiréis. Entonces, Él siempre está dispuesto a contestar nuestras oraciones. Anhela que los hombres sean sus hijos. Eso quiere Dios, que toda la humanidad se convierta en sus hijos. Dios se deleita en mostrar su misericordia. Dice la Biblia, hermanos, en Miqueas 7:18, dice que su misericordia es grande. Dice que clemente y misericordioso es Jehová. Él se propone que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Ahora, preguntémonos por qué el creyente, hermano, muchas veces vive una vida de decadencia. Si el Señor nos ha prometido a nosotros una vida de abundancia. En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero dijo, eso yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esos son los propósitos de nuestro Padre para sus hijos. Quiere librarnos del temor. Mire qué bueno es Dios con nosotros. En Juan 14:1 dijo el Señor, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Es un Dios que quiere librarnos del temor. Desea dar al hombre un hogar eterno. Jesús lo dijo allí en Juan 14:2-3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Él anhela como Padre darnos un nuevo hogar, porque en este mundo nosotros somos peregrinos, vamos de pasada. Y las cosas grandes no son las que nosotros vemos, son las que no vemos. Porque Pablo dice a los Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entonces, Dios quiere darnos ese hogar, que a pesar que solo lo conocemos por la fe, sabemos que es un lugar hermoso. Pero la Biblia dice que esas cosas eternas son las que Dios ha preparado para nosotros. Él quiere que todo hombre
sea salvo. Eso dice 1 Timoteo 2, 3 y 4. El cual dice, en el cual quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y que sean salvos. Él quiere cubrir nuestras necesidades. 1 Pedro 5:7 dice que hay que echar, dice Pedro, toda nuestra ansiedad sobre de él, porque él tiene cuidado de nosotros. Muchos piensan que Dios hizo este mundo, puso un montón de gente aquí y que la abandonó. Algunos piensan así. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tanta violencia? Y mucha gente quiere cuestionar a Dios, pero Dios es un Dios soberano, es un Dios justo y Él hace las cosas como Él quiere. Y Dios muchas veces permite el mal en el mundo para frenar el pecado. Pero recuerde que Dios quiere cubrir todas nuestras necesidades. Él tiene cuidado de nosotros. Hasta hoy no nos ha hecho falta nada. Hay que echar, dice Pedro, toda nuestra ansiedad sobre Él. Ahora, nosotros tenemos que tener comunión con Dios como nuestro Padre. El plan y el propósito de Dios desde el principio ha sido de traer al hombre otra vez a la plena comunión consigo mismo. Porque recuérdese que cuando el hombre pecó, esa comunión se rompió, fue rota. Y el hombre quedó muerto en un sentido espiritual. Por eso la Biblia dice que, dice Pablo a los Efesios, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado hizo que esa relación con Dios y el hombre se rompiera. Y se deterioró esa imagen y semejanza que Dios puso en el hombre, se deterioró a causa del pecado. Toda la historia de la expansión de este plan de redención es verdadero, ¿verdad? De este plan comenzó hasta Adán, cuando pecó. El pecado rompió esa relación con Dios y el hombre. Y desde entonces, hermanos, desde que Adán pecó, no existe otra cosa en el mundo sino mentira y pecado. Solamente para que Dios pueda cambiar la vida del hombre y pueda darle otro rumbo. El rumbo que Dios quiere que el hombre tome en su vida. Para eso tiene que venir a Jesucristo. De otra manera, el hombre seguirá pecando y mintiendo delante de Dios. Recuérdese que desde que Adán pecó hasta aquí no existe otra cosa en el mundo sino que mentira y pecado. Jesús dijo, Él nos dio una recomendación en Mateo 13:9. En cuanto a la comunión con Dios, Él dijo, no llaméis padre a nadie en la tierra. Algunos dicen que existen los padres espirituales. Yo diría consejero. Pero la Biblia dice que no llamemos padre a nadie aquí en la tierra, porque dice, porque uno es vuestro Padre, que está en los cielos. Eso está en Mateo 23:9. La razón de esto es porque como resultado de la caída, los padres no tienen ni las características ni las habilidades para ser los padres que Dios propuso que fueran. Por tanto, en efecto, Jesús decía que tenemos solo un Padre en los cielos, que tiene carácter y habilidad para ser un verdadero Padre. El carácter de nuestro Padre Celestial es perfecto. Eso dice la Biblia, que no hay mudanza ni sombra de variación. Ese es el Padre que nosotros tenemos. En Santiago 1:17 dice eso.
no hay mudanza ni sombra de variación. Eso quiere decir que tenemos un Padre a la perfección y que Él siempre está viendo las necesidades de sus hijos. Su habilidad es limitada. A la luz de esto, se puede confiar plenamente en el carácter de nuestro Padre Celestial. La Biblia dice que no hay que confiar en príncipes, ni hijos de príncipes, ¿verdad? No hay que confiar. Y dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Solamente podemos confiar en nuestro Padre Celestial. Ahora en día, ¿verdad? Nosotros vemos que hay quienes que se toman este atributo de decir el Padre. Muchos tienen padres terrenales aquí, pero los padres terrenales perecen, mueren. Pero el Padre que nosotros tenemos es eterno, es ilimitado. Ese es el Padre que nosotros tenemos. Es eterno, es omnipotente, es omnisciente. Es omnipotente porque todo lo puede, es omnisciente porque todo lo sabe, es omnipresente porque está en todo lugar, es eterno porque Él no muere. Es eterno, es infinito. Nosotros somos finitos. Todo lo que tiene un comienzo tiene un fin también, pero Dios no tiene principio ni fin. Ese es el Padre que nosotros tenemos, ¿verdad? Gloria a Dios. Esto quería añadir sobre lo que es la paternidad de Dios. Ahora vamos a ver, hermanos, un tema bien importante también, que es la persona y obra del Espíritu Santo. A mí me llama la atención cuando, por ejemplo, yo leo Hechos 19:5 en adelante, cuando Pablo se encontró con unos hombres. Eran unos 12 hombres. Y Pablo les preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Es triste, hermano, cuando el creyente desconoce lo que es el Espíritu Santo en su vida. La iglesia de Corintios estaba pasando por un problema similar. Cuando Pablo les dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, es una persona. El Espíritu Santo no es una vaga influencia como algunos dicen, ni una idea mística, es una persona. Esto significa que puede comunicarse y hacerse real en nosotros. Los versículos que leímos dice que Él Él nos enseña y Él nos recuerda. Y nadie puede hacer esas dos cosas, de enseñar ni recordar, si no es una persona. Entonces el Espíritu Santo es una persona, no es una influencia, como algunos piensan que es como ir a enchuflar algo a un tomacorriente. Y así toman lo que es al Espíritu Santo, pero es una persona. No podemos necesariamente verle, pero es real y puede impresionar mucho nuestra vida y por medio de nuestro ser interior. Usted recuerda lo que Jesús le dijo a Juan, ¿verdad? Allí en Juan a Nicodemo. Ahí lo encuentra en Juan capítulo 3. El viento sopla de donde quiere y nadie oye su sonido. Es cierto, nosotros no vemos al Espíritu Santo, pero lo sentimos dentro de nosotros. Y esa es una de las grandes evidencias que nosotros podemos tener como hijos de Dios, que nosotros sintamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Él es el tercer miembro de la divinidad. Como Dios el Padre, Dios el Hijo
y Dios Espíritu Santo. Los tres tienen los mismos atributos. Son omniscientes. O sea, son omnipresentes. Quiere decir que están en todas partes. Omnisciente porque todo lo sabe. Omnipotente porque todo lo puede. Todos los tres tienen los mismos atributos. Son eternos. El Espíritu Santo, hermanos, tiene sensibilidad y está eminente dentro de las situaciones de nuestra vida, comunicándose con nosotros, abriéndose a nosotros, buscando para que nosotros nos abramos a Él en respuesta. Es una persona que nos habla personalmente a través de esa voz, ¿verdad? Todo creyente debería conocer la realidad del poder del Espíritu Santo, trayendo vida directamente a lo más íntimo de su ser, fuerza en su vida. Recuerde lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 7, 38 y 39. Y de su interior correrán, dijo, ríos de agua viva. Sin el Espíritu Santo no podemos vivir nunca con el poder de Dios, ni conocer la fuerza de Dios en nuestra vida cotidiana. Lo necesitamos todos los días. El Espíritu Santo ha sido la persona de la Trinidad más ignorada dentro de la iglesia. Y usted lo sabe muy bien, hermano. Muchas veces nosotros oramos y no nos acordamos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo debemos de orar? Dice Pablo en Romanos 8:23. No lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, aunque nosotros no oremos bien muchas veces, pero el Espíritu Santo viene y acomoda la oración delante de Él. Lo necesitamos diariamente para nuestra vida cotidiana. Para pleno placer y satisfacción de nuestra existencia humana, necesitamos este gran don del Espíritu Santo de Dios, nuestro Padre. Lo necesitamos. La Biblia, hermanos, describe al Espíritu Santo y de diferentes maneras. Lo describe de diferentes maneras, a través de diferentes nombres. El Espíritu Santo tiene nombre. Y uno de los nombres que encontramos del Espíritu Santo es el buen espíritu. Y eso usted lo encuentra en Nehemías 9:20. El buen espíritu de Dios. Y también encontramos el Espíritu de Dios en Mateo 3:16. Eso es un pasaje bien conocido por todos. También uno de los nombres del Espíritu Santo es el Consolador. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviara en mi nombre, dijo Jesús. Él le va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Entonces también encontramos ese nombre del Espíritu Santo y dice el Espíritu de verdad. Eso es el Espíritu de verdad. Juan 16:13. El Espíritu de verdad. Eso dice. Y también encontramos el Espíritu de Cristo. Eso lo encontramos en Romanos 8:9. También encontramos el Espíritu de adopción. Son nombres para el Espíritu Santo. Romanos 8:15. También el Espíritu de gracia. Eso está en Hebreos 10:26. Interesante los nombres que la Biblia le da al Espíritu Santo, pero también hay simbolismo. Y es tan importante, hermanos, conocer los simbolismos del Espíritu Santo. Por ejemplo, uno de los simbolismos del Espíritu Santo es paloma. Y eso lo vemos en Mateo 3:16,
cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús cuando él estaba siendo bautizado. Dice que vino como en forma, descendió como en forma de paloma. También el Espíritu, uno de los símbolos del Espíritu Santo es voz. Y eso lo vemos nosotros en Primera Reyes 19:12. Usted se recuerda cuando Elías, ¿verdad? El profeta Elías estaba allí en este problema que él Dios lo envió para el monte de Oreb. Y él estuvo allí de camino, ¿verdad? Hasta Oreb. Y hermanos, allí dice que él oyó, hermano, esta voz como un silbo apacible. Él dice que vio que venía un fuego, ¿verdad? Vio que venía un viento, pero Dios no estaba allí. Pero cuando oyó esta voz apacible, él pudo entender que Dios estaba allí. Y esto, hermano, es un simbolismo del Espíritu Santo. También lo encontramos como sello al Espíritu Santo. Es un simbolismo. El sello es un simbolismo del Espíritu Santo. Nosotros hemos sido sellados. Y eso dice Efesios 1:13. Y en él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Entonces, el sello es un simbolismo del Espíritu Santo. También el agua viva, a esa que Jesús se refirió en Juan 7:37. De su interior correrán ríos de agua viva. También es como un viento, ¿verdad? Eso está en Hechos 2:2. Dice que sobrevino sobre ellos, ¿verdad? Los que estaban reunidos ahí en el aposento alto, como un viento recio que sopló, y el Espíritu Santo descendió en ese momento sobre todos los que estaban reunidos. Entonces estamos viendo los simbolismos del Espíritu Santo. También es el aceite. En la Biblia es un simbolismo del Espíritu Santo. Recuérdese que los reyes eran ungidos, ¿verdad? Los sacerdotes eran ungidos, los profetas eran ungidos con aceite. Allí lo encontramos. Esa cita en 1 Samuel 16:13. También es como un juego, ¿verdad? El Espíritu Santo es como un juego. Hechos 2:3. Bueno, hemos visto, estamos viendo el Espíritu Santo. Hemos visto los nombres y los simbolismos. La obra del Espíritu Santo, hermanos, en un discípulo de Jesús. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué es lo que hace? En primer lugar, nos habilita para echar fuera demonios. Y eso Jesús lo dijo en Mateo 12:28. ¿Verdad? Cuando a Jesús llegaron, hermanos, a decirle que él echaba, ¿verdad?, afuera a los demonios por el poder de Belcebú. Y esto era una blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuir, ¿verdad?, que lo que Jesús estaba haciendo era obra de Satanás. Pero necesitamos nosotros ese poder, esa habilidad para poder echar fuera demonios. Nos habilita para hablar con Dios también. Eso usted lo encuentra en Marcos 13:11. Nos habilita para nacer de nuevo. Recuérdese que es el Espíritu Santo el que convence al hombre de pecado. El Espíritu Santo, eso lo encontramos
En Juan 16:8, Jesús dijo, mas cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, refiriéndose al Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado. Así que lo primero que el Espíritu Santo hace en una persona es convencerlo de pecado, de justicia y de juicio, dice la Biblia. También el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. Él nos enseña. Él nos da poder para testificar de Cristo, para testificar de la grandeza de Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces quiere decir que necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder testificar. También, hermanos, nos ayuda en nuestra debilidad. Y eso es lo que estábamos diciendo en Romanos 8:26. ¿Cómo debemos de orar? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, con gemidos indecibles. Eso dice Romanos 8:26. Habilita justicia y paz en nosotros. Romanos 14:17. Nos habilita a abundar en esperanza. Romanos 15:13. Nos santifica. Romanos 15:16. Reparte varios dones como Él quiere. 1 Corintios 12, del 4 al 11. Habilita el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y esto es algo bien importante. Eso usted lo encuentra en Gálatas 5, 22 y 23. Nos habilita, o sea, habilita el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Esos son frutos del Espíritu Santo. Y termina allí, los versículos dice, y contra tales cosas no hay ley. Porque el que tiene estos frutos del Espíritu Santo es una persona llena del Espíritu Santo. Vive dentro de la voluntad de Dios y está siendo dirigido por el Espíritu Santo. La ley del pecado ya no está sobre él, porque tiene más fuerza en él el Espíritu Santo. La ley del Espíritu Santo y la ley del pecado ya no tiene fuerza en él, porque vive bajo la norma del Espíritu Santo. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué ley está hablando ahí? Es la ley del pecado. Ya la ley del pecado no tiene fuerza. El hombre es dirigido en este mundo, toda persona es dirigida por la ley del Espíritu o por la ley del pecado. Y eso lo encontramos en Romanos 8:2. Dice que la ley del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Todo depende de la libertad que nosotros le demos al Espíritu Santo. Es así como el Espíritu Santo va a obrar en nuestra vida. El fruto del Espíritu Santo es tan importante en nuestra vida espiritual. Hay 4 razones importantes del por qué todos necesitamos el poder del Espíritu Santo. Hermanos, en primer lugar, el Espíritu Santo lo necesitamos porque solamente a través de él nos podemos convertir en hijos de Dios. Él es el que convence al hombre de pecado. El Espíritu Santo, hermano, es importante en nuestra vida porque
A través de él nosotros podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Eso dice 1 Juan 4:1. Probad los espíritus si son de Dios. Y más, hermano, en este tiempo en que nosotros vivimos, cuando hay tanta confusión, hay tanta falsa enseñanza, tanta herejía, es cuando nosotros debemos de tener este poder en nuestra vida para poder discernir entre lo que es de Dios y lo que es, entre lo que viene de parte de Dios y lo que viene de parte de Satanás. Es importante el Espíritu Santo en nuestra vida para poder vencer contra el mundo y contra Satanás. 1 Juan 4:4 dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces necesitamos ese poder del Espíritu Santo en nuestra vida y necesitamos ese poder también para hablar a otros de Cristo. Eso dice Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay dones y frutos. Los dones son importantes, hermanos, en la iglesia, porque sirven como edificación para el cuerpo de Cristo. En Corintios había un problema con los dones. Y es que, hermanos, en la iglesia de Corintios ya los dones se habían vuelto una competencia. Y por eso Pablo les dice, profetizan todos, hablan lengua todos. Los dones están en la iglesia, pero no todos los hermanos tienen dones. Porque los dones el Espíritu Santo los reparte como Él quiere. Debemos de anhelarlos, sí. Debemos de anhelar los dones espirituales. Esto dice la palabra de Dios. Pero no son los dones los que salvan a la persona. No son los dones los que salvan al creyente. Es el fruto del Espíritu Santo. El creyente se identifica por los frutos del Espíritu Santo. Mateo 7:16 dice, por su fruto los conoceréis. O sea, el palo o el árbol de higo tiene que dar higos. No puede dar otra clase de fruto. Por su fruto los conoceréis. Por la clase de fruto, nosotros sabemos la calidad de creyente que es. No son los dones los que salvan, son los frutos. Por eso, Jesús cuando nos dice allí en Mateo 11:28, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Tocó nuestro carácter, tocó los frutos del creyente. La humildad y la mansedumbre están dentro de los frutos del creyente. Entonces, son los frutos los que me identifican a mí como hijo de Dios. ¿Cuáles son los efectos de ser llenos con el Espíritu Santo? Debe de haber un efecto en mi vida y eso es real. Y tiene que haber un efecto del Espíritu Santo hacia Jesús. Si hay efectos, si el Espíritu Santo está haciendo efecto en nuestra vida hacia Jesús, nosotros podemos saber como nunca hemos sabido que Jesús vive como Señor con poder y autoridad en nuestra vida. Tener a Jesús como Salvador, hermanos, es bonito, pero tenerlo como Señor es muy diferente. Eso es otra cosa. Tenerlo como Señor es cuando nosotros estamos dispuestos a someternos a su voluntad, a hacer la voluntad de Él. Él se sometió a la voluntad del Padre, a la voluntad del Padre. El Señor cambió su propio rol por el rol que su Padre le dio. Así es que debe de haber una actitud en toda aquella persona que llena del Espíritu Santo hacia Dios también. Experimentará la profundidad del amor de Dios en su vida. Y
y estará en una nueva certeza de su paternidad. Lo tendrá como padre a él. Y eso es lo que dice también, hermano, Romanos 8:15, el cual clama a Abba Padre. Seremos librados para amarle y alabarle con gozo y con confianza. Tan importante, hermanos, si somos llenos del Espíritu Santo, debe de haber una actitud hacia Dios. Mire, Pablo dice, allí en Efesios 5:18, dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disilusión. Antes, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Esa es la recomendación, ¿verdad?, que la palabra nos da. Si somos llenos del Espíritu Santo, debe de haber una actitud hacia Dios. También debe de haber una nueva actitud hacia la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando somos llenos del Espíritu Santo? Tendremos un nuevo apetito por la palabra de Dios y una mayor habilidad para usarla, para oírla y para hablarla, y para hablar por medio de ella. Esa es la actitud de aquel que es lleno del Espíritu Santo hacia la palabra de Dios. Debe de haber un apetito por la Biblia, por la palabra de Dios. Debe de sentir sed de ir a la palabra de Dios. Y tiene la capacidad para usarla con habilidad, porque el Espíritu Santo le va a dar esa capacidad. Hacia el Espíritu Santo, hermanos, el creyente, hermanos, no podemos, hermanos, vamos a decir, en cuanto al Espíritu Santo, hermanos, hay personas que son sensibles. Somos sensibles a su presencia y a su guía. Efesios 4:30 dice en el 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación a fin de agradar a los oyentes. No contristéis el Espíritu Santo. Entonces, hermano, tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces, hermano, hay creyentes que tienen la conciencia cauterizada y ya la palabra no penetra, el Espíritu Santo no penetra en la vida de ellos. No son sensibles al Espíritu Santo. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, nos volveremos abiertos para recibir mucho más de Él, muchos dones de parte del Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra actitud? Y de todo aquel que es lleno del Espíritu Santo, hacia los demás también. Nos volveremos más abiertos, más amorosos hacia los demás, hermano, y habrá ese compromiso de nuestra parte para formar una parte activa en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo lo va a motivar, porque es una persona llena del Espíritu Santo hacia los demás y hacia la iglesia, hacia el mundo. Nos volveremos valientes para testificar de Cristo. Él nos dará esa fuerza, el Espíritu Santo, también en contra de la guerra espiritual. Hermano, Él nos dará esa fuerza, esa autoridad, ¿verdad? La tenemos de parte del Espíritu Santo en Cristo Jesús sobre el enemigo, para que podamos mantenernos firmes y ver la extensión del reino de Dios. Eso usted lo encuentra en Efesios 6:10-18. Allí, hermanos,
dice la palabra de Dios que tenemos una guerra espiritual. La guerra espiritual que el creyente, o sea, hermanos, que libramos, esa guerra está en la mente. Es allí donde Satanás envía los dardos. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, pecamos más con la mente que con palabras. Por eso Pablo dice que todo mal pensamiento debemos de llevarlo cautivo a él. Todos nosotros deberíamos de ser llenos del Espíritu Santo, pero para ser llenos del Espíritu Santo, no olvidemos Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor. No podemos ser llenos del Espíritu Santo si no tenemos amor. No podemos ser llenos del Espíritu Santo si no tenemos paz. No podemos ser llenos del Espíritu Santo si no tenemos gozo. No podemos ser llenos del Espíritu Santo si no tenemos paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Si no tenemos esas cosas, esos frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, no podríamos ser llenos del Espíritu Santo. No podemos. Pero Dios quiere, hermano, que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Hay creyentes, hermano, que dice, yo quisiera el don de revelación, pero el don de revelación en la palabra de Dios es el don, hermano, es el nivel más alto entre los dones espirituales. El don de lenguas, hermanos, el don de profecía y el don de revelación son importantes en la iglesia y están en la iglesia. Puedes contar con recibir este don cuando el Padre te llena o te bautiza con el Espíritu Santo. El don de lengua es una ayuda para seguir a Jesús. Y esta es una experiencia propia entre el creyente y Dios. Nadie le puede decir qué es lo que ocurre allí, sino solamente la persona que puede recibir este don. Cuando el Padre te llena o te bautiza con el Espíritu Santo. Es una experiencia propia. Uno de los dones prometidos por Jesús. Hermano, esta es la habilidad de comunicarse con Dios. De espíritu a espíritu. O sea, el espíritu humano, ¿verdad? Se puede comunicar con el Espíritu de Dios. Recuérdese que nosotros como seres humanos tenemos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el nivel más alto, es la capacidad más alta que Dios le dio al hombre, porque es por el espíritu que Dios puso en nosotros que podemos comunicarnos con Dios. Es por eso que los animales no pueden comunicarse con Dios. Pero nosotros tenemos ese espíritu, ese soplo de vida que Dios nos dio, ese espíritu que puso en nosotros y tenemos la capacidad de podernos comunicar con Dios. Este don el don de lengua no es personalmente tuya o tuyo, la cual no has aprendido nunca. Y ese es uno de los problemas que nosotros estamos viendo hoy en día. Ahora hay escuelas de aprendizaje para poder hablar en lengua. Eso no es bíblico, hermanos. Eso es algo que tú nunca lo aprendiste, sino que fue dado de parte de Dios. En una ayuda para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es Dios, hermano, que da este don de lengua. Y con este don de lengua, hermano, es donde ha habido tantas malas interpretaciones y ha causado muchos problemas en muchas iglesias muchas veces. Debemos de tener mucho cuidado. Usemos lo que el Señor nos da para edificación del cuerpo
de Cristo. Qué interesante. Ahora, hermanos, vamos a dejar este tema del Espíritu Santo y vamos a entrar a la importancia de los buenos fundamentos. Yo quiero hacer una pregunta en esta tarde. ¿Cómo es ese fundamento que usted tiene? ¿En qué está fundada su vida? Hay muchos fundamentos fraudulentos en este mundo, pero el único fundamento en el cual una persona puede tener una base sólida es en Jesucristo. Un fundamento es una sustancia encima de la cual construyes una estructura. El fundamento en realidad apoya el edificio. Cada parte del edificio depende del fundamento. Si tiene fundamentos buenos, profundos y seguros, el edificio se mantendrá firme. No importa lo que venga contra él, se va a mantener ahí firme. Y si no, cuando ocurran problemas, el edificio se caerá. Como discípulos de Jesús, nuestras vidas son estructuras espirituales. En las escrituras, esta estructura se llama templo del Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros también somos como piedras vivas. Si usted tiene la experiencia, una piedra, nosotros la consideramos muerta. Y a veces hasta los tropezamos con ella. Pero viene a ser piedra viva cuando el constructor la toma y la coloca en el lugar que él quiere que funcione esa piedra. Nosotros somos como piedras también, que estamos, hermano, estamos edificando un edificio para Dios. Eso dice Pedro, que somos piedras vivas. Somos casa espiritual. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Somos templo de Dios, edificio de Dios. Somos casa espiritual. No se puede construir. Solo se puede construir fuerte, alto y capaz de resistir los problemas si los fundamentos son débilmente. Entonces el edificio caerá. Pablo usa una expresión y dice arraigados y cimentados. Un creyente bien arraigado y bien cimentado no se va a dejar mover por ninguna cosa que venga a su vida. Jesús es el ejemplo de este fundamento. Usted lo encuentra ahí en 1 Corintios 3:11. Dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. El mejor fundamento de todos para un edificio es la roca sólida. Usted conoce el ejemplo que Jesús puso en Mateo 7:24, del que edificó sobre la roca y el que edificó en la arena. Romper un orificio en una roca va a costar mucho. Y por eso muchos edifican en la arena porque es más fácil. Hermanos, nosotros estamos sobre la roca que es Cristo. Nuestra vida cristiana, hermanos, es igual a un fundamento. No deberíamos construir nada a menos que lo fundemos en Jesucristo o apoyado en Él. Si intentamos construir algo fuera de esa verdad, entonces allí dice Pablo que el día lo va a aclarar. En 1 Corintios 3,
del 11 en adelante, dice que el día lo aclarará. O sea, el juicio, el día del juicio. Dice, lo traerá a la luz, porque todo lo que hagamos, lo que hayamos construido, será probado. Y solo recibiremos recompensa por lo que sobreviva. Eso usted lo encuentra en 1 Corintios 3, 10 al 15. Jesús apoyará solo lo que ve que el Padre está haciendo. Debemos, pues, pedir a Dios el Padre que su voluntad se cumpla en nuestra vida y hacer solamente lo que Él desea de nosotros. Entonces sabremos que Jesús lo estará apoyando y podemos empezar a construir. ¿Cómo está nuestra vida con Cristo? ¿Dónde está fundada? ¿En la roca o en la arena? Jesús describe dos maneras de construir: o encima de la arena o en un fundamento estable. Encima de la roca, un fundamento estable. Mucha gente, incluso muchos cristianos, están construyendo su vida encima del fundamento. A veces encima de fundamentos inestables. Y es por eso que vemos tanta ruina, hermanos, en las vidas espirituales de los creyentes ahora. Porque sus vidas, hermanos, no están bien fundadas. Están por encima. Cuando vienen los problemas, entonces vemos que ya, hermanos, los hermanos comienzan a flaquear espiritualmente. ¿Y sabe cuáles son estos fundamentos inestables? Tales como el materialismo, ambición, deportes, educación, filosofía, tradiciones del hombre, sabiduría humana. Hay tantas cosas, hermanos. El único fundamento estable de la roca sólida es el Señor Jesucristo, que es la palabra viva. Esa es la palabra viva. Y eso usted lo puede ver más detalladamente en Mateo 7, 24 en adelante. Y allí nos va a decir a dónde nosotros estamos fundados. ¿Puede uno oír y no hacer? Esa es una de lo que dijo Jesús en Mateo 7, 24. Cualquiera que me oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que oye esta palabra y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, vinieron los ríos y se llevó aquella casa porque no estaba fundada sobre él. ¿Puede uno oír y no hacer? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Y no hacéis lo que yo os digo. Esto es conocer la palabra y no hacerla. Santiago dice que debemos de ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, sino hacedores también de la palabra de Dios. Qué interesante, hermanos. Estamos hablando de los fundamentos. ¿En qué está nuestro fundamento? Como el que oye y hace, ¿cómo es el que oye y el que hace la palabra? Dice que es semejante al hombre que edifica su casa. Y cavó y ahondó y puso su fundamento sobre la roca. Ese es el que oye y hace la palabra. Quitó todo de entre él y la roca. Se aseguró que ésta
es una posición sólida, incluso habiendo tenido todo. Habiendo tenido todo. Hermanos, él cavó profundo, el cual es costoso y tarda tiempo. Y ese es uno de los problemas, hermano. Hermano, todo lo sólido, todo lo permanente, cuesta mucho. Y el Señor va a valorar solo las cosas que duran. El Señor va a valorar todas aquellas cosas que duran para vida eterna. Las cosas que no tienen fundamento, que no tienen validez, que se destruyen rápido. Esas cosas no son, Dios no las puede valorar. Él valora solo las cosas que están relacionadas con la eternidad. Y es por eso que nosotros tenemos que fundar nuestra vida en Cristo. ¿Por qué se debe construir la casa en la roca? Cuando vino la inundación del río, dio con ímpetu contra aquella casa. Es la naturaleza de la vida que hayan tormentas. O sea, es natural en la vida que hayan tormentas, que hayan dificultades. Pero ¿cómo está fundada nuestra vida? ¿Qué pasó o qué le pasó a la casa en la roca? Dice que vinieron vientos. Los ríos pegaron fuerte, pero la casa no se movió porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuál es el peligro, hermano, de construir nuestra vida? ¿Cuál es el peligro al construir nuestra vida cristiana? El que oyó y no hizo es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento. Hay un peligro. ¿Qué le pasa a la casa sin fundamento? Tarde o temprano se va a caer. Y eso es lo que pasa, hermanos, que hoy en día miramos tantas vidas destruidas, porque su fundamento no es sólido. Recuérdese la recomendación de Pablo en Corintios: nadie puede poner otro fundamento sobre el que está puesto, que es Jesucristo. Es allí donde debe de estar fundada nuestra vida. Si bien usted ve los edificios, grandes edificios, pero nosotros sabemos que ese edificio tiene una fundación. Y que esa fundición tomó mucho tiempo, mucho costo. Y es allí, hermanos, donde está fundada nuestra vida. ¿Cuánto le costó a Cristo? ¿Cuánto le costó a Cristo? Él fue hasta la cruz para servir como fundamento para nuestra vida espiritual. Sigamos a Cristo, veámoslo a Él. Tenemos recomendaciones, hermanos, de la palabra de Dios. Hermanos, hasta aquí vamos a llegar. La próxima enseñanza vamos a estar considerando sobre un tema bien importante, que es arrepentimiento de obras muertas. Así que esté pendiente el próximo domingo. Arrepentimiento de obras muertas. Y si quiere usted vaya investigando en la palabra de Dios qué es una obra muerta. Mire, es algo tan importante esto. Porque al incrédulo el Señor le dice que se arrepienta de sus pecados, pero al creyente le dice que se arrepienta de obras muertas.
Y eso es lo que vamos a estar considerando el próximo domingo, si el Señor no ha venido. Hasta aquí voy a llegar, hermanos, en esta tarde, y que el Señor nos bendiga.